ayer el presidente Luis Arce ha emitido un pronunciamiento, un comunicado, se ha dirigido al país, ha comunicado 10 medidas, ¿no?, que las vamos a estar analizando una a una, y para eso hemos invitado, querido José Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Economista, es ex miembro del directorio del Banco Central. Ya has estado acá con nosotros. Sí, Qué placer tenerte. Sí, me gusta cuando viene porque nos explica las cosas bien sencillas. Sí, para que la gente entendamos todo, ¿no? Bienvenido de nuevo. Como dice Otto Ritter en Facelingo. Ajá, para que lo entendamos todingo. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. A mí me encanta venir. Me han dicho que ahora pasa mucha gente del gimnasio por acá, por la ventana. Sí, Sí. Bastante seguido. Así que, bueno, es súper divertido venir acá porque además tienen toda la razón. Hay cosas que hay que explicar. Los economistas solemos hacernos los difíciles para subir nuestra tarifa, pero en realidad las cosas son Pero podemos hablar en relativamente- fácil. Son súper fáciles. buenísimo. Es que habíamos estado esperando, después de ver toda esta crisis de combustible, de dólares y todo, el pronunciamiento del presidente, ¿no? Y ayer lo hizo y da estas 10 medidas, ¿verdad? Quedamos sorprendidos, creo, la mayoría acerca de estas medidas, pero sería bien que nos expliques una por una, Pero, ¿te parece? A ver, antes que eso, ¿tocamos fondo? ¿O todavía se puede caer más bajo? A ver, les respondo a los dos. ¿No les ha dado un déjà vu de pandemia? Sí, sí. Sí, Sí. totalmente. Chicos Sí. con con Clases Clases virtuales, virtuales, horarios continuos. horario continuo, Sí. trabajo remoto, si se puede no usar el vehículo, no lo usen, Ya. no salgan de su casa, Sí, sí, yo básicamente. sentí Claro. lo mismo. Dije, pero Exactamente. que esto es pandemia 2.0, digamos, ¿no? Correcto. En el fondo lo que nos están diciendo es que estamos en una crisis que ya no es solamente económica, es una crisis social. El pobre hombre que está ahí parqueado desde hace 12 horas esperando combustible, no ha ido a su casa, no ha descansado, no está ganando dinero, significa que el taxista o el micrero que ha estado todo ese tiempo en la cola va a conseguir combustible, pero no va a poder hacer el doble de vueltas o no va a poder hacer Claro. el doble de carreras. Ujú. Significa que a fin de mes, cuando tenga que pagar su deuda o tenga que ir al mercado a comprar sus productos, pues no le va a alcanzar. Así que o reduce su consumo, o reduce su descanso, o se olvida de la familia. Una de las tres cosas. Entonces esto ya no es solamente economía. Esto ya es un problema social que estamos enfrentando, porque básicamente el país se está quedando sin un insumo básico para hacer lo que sea que nosotros hagamos. Vamos al trabajo usando energía, pero también cuando estamos en casa usamos energía. O sea que vamos a tener que acostumbrarnos a esta realidad. Pareciera ser que es Por un largo es tiempo, sí, posible ¿no? que debamos hacerlo porque no hay soluciones. Todas las medidas, las 10 medidas que han planteado, en el fondo son medidas para reducir el consumo de combustible. Claro. No te van a Claro, traer no más solucionan. diésel. Correcto. No va a aparecer más diésel, más gasolina. Lo que están haciendo es decirte, por favor, deja de gastar tanto combustible porque no puedo hacerlo. E incluso haciendo todo eso, nos decían que van a pasar de proveer 50% de la necesidad a 80%. O sea, todavía hay un déficit. Si es que todos se quedan en su casa y los chicos no van al colegio, y cuando se quedan en el colegio, pues tú recién hablabas de tu hija, yo tengo igual hijos. Cuando se quedan en casa, alguien se tiene que quedar en casa con Exactamente. ellos, ¿no? Hay que Y cuidarlos. cuando son más chiquititos, tenés que estar más pendiente de todo de ellos. O sea, en este caso, muchas de las mamás que trabajan van a tener que quedarse en casa para poder facilitar el tema de las Pero clases virtuales, ¿no? no se lo van a hacer valer. La quedada es arriesgar el trabajo también. Claro, Exacto. también. Correcto. Es que todo Complica. es una cadena, Te ¿no? aceptan una vez, ¿no? No te van a aceptar todos los días que te quedes en casa porque tu hijo está en casa. Claro. Sí. ¿Sabes qué sentí yo cuando vi, digamos, las medidas? Sentí como que maquillaron el asunto. O sea, como un maquillaje, un parche encimita de la situación y que, lo que decías, no es una solución, es solamente medidas para que la gente deje de consumir, Claro. digamos, y gastar combustible, pero Y sentí sin eso. embargo, el Dije, es un consumo, maquillaje, el consumo un activa la parche. economía, ¿no? Claro, en un mundo ideal deberíamos tener combustible para poder producir y por lo tanto poder traer más dólares a la economía y que la economía empiece a mejorar, pero esto va más bien a hundir todavía más el barco. Esa era responder para la pregunta de Carlos, ¿no ves? De que nos vamos a hundir más o ya llegamos al tope o hasta aquí va a ser que... Yo tenía un profesor de economía que decía que desde que inventaron la pala siempre se puede cavar más profundo, ¿no? Entonces, Puta, mierda, es fuerte, ¿no? es que lamentablemente los casos que uno ve Claro, alrededor, sí. Argentina, Venezuela, siempre es posible llevar la crisis un paso más allá. Sí, y Venezuela es el ejemplo de que los países no quiebran, ¿no?
Correcto. Venezuela lleva ya varios meses siendo un país petrolero con déficits de hidrocarburos. Claro. Nos hemos olvidado de Cuba, por ejemplo. Claro, que tienen en- luces por horas. por horas. ¿no? Ecuador también tenía problemas siendo un país Siendo un país productor de petrolero hidrocarburos. grande. Correcto. Así que imagínense lo que puede llegar a pasar en este país donde 6 de cada 10 litros de combustible, de gasolina, son importados y 9 de cada 9. 10 litros de ¿Y diésel. cómo que se usamos. vive así? ¿Hay que aumentar el precio del costo de vida nomás? Sí, lamentablemente, y aquí hay que ser bien honesto, la única manera de que esto se estabilice, entre comillas, es permitiendo la libre importación, es cierto, pero en eso hay que ser objetivo. Algunos van a poder hacerlo, la gran mayoría no. El gran productor que hoy día tiene recursos, que tiene dólares, porque al final del día, sea que el combustible cueste 3 bolivianos con 74 o 15 en el mercado, afuera cuesta $1 y necesitas tener el verde para poder traer ese combustible. Algunos tendrán dólares para traer ese combustible y acá lo venderán a 15. Eso significa que los precios tienen que subir. Pero ¿no? ¿y si liberas impuestos para la traída, cobras el impuesto normal de la transacción en Bolivia, pero liberas impuestos para la traída, eso no lo abarata y no te permite sobrevivir por lo menos este año que tenemos? Probablemente baje un poco, quizás no llegue a 15, todo depende de cómo esté el tipo de cambio, porque aquí hay cosas que se van a Claro. retroalimentar, Sí. ¿no? Hace 2 días YPFB dijo, voy a comprar combustible con criptomonedas, Claro. y de pronto en Se Binance Subió a dispara, 12. se Subió dispara a 12 subió a todo, 12. ¿no? y va a seguir subiendo, muy probablemente porque solo fue el anuncio. No es que YPFB ya estaba comprando. O gestionó nada. Nada, todavía nada. El ¿Fue día un que- error avisarlo? En este momento ya estamos en la época de la improvisación, ¿no? Están Sí. tratando de dar alguna señal que tranquilice al mercado Sí, lo vi. y más bien prácticamente todo lo que hacen que no sea levantar la subvención, asumir el impacto y también ser honestos. Como te decía, subes el precio de los combustibles y van a subir los precios. Claro, de Claro. todo. poner- Inevitablemente van a subir los Veríamos precios. la realidad. Veríamos la realidad. El gran problema es que como hemos venido dilatando esta decisión, pues ahora sacarse la curita, cuando uno se hace una herida y dejar la curita por mucho tiempo porque te da miedo que te duela, suele ser más doloroso, ¿verdad? Se termina pegoteando más Claro. y cuando la sacas ahí tienes que tomar una elección. Si la sacas lento, vas a tener poco dolor, entre comillas, Pero por mucho vas tiempo. a poder actuar en ese momento y Claro. buscarle una solución. Aquí habría No, que preguntar ¿no? quiénes son los que prefieren sacarse la curita rápido y quiénes son los que prefieren sacarse la curita de a poquito. Básicamente, esa es la decisión que tiene que tomar el país. Queremos sacarnos la curita rápido, con mucho Rápido y dolor. ponerle yodo de una Claro. vez para que no Una infecte. slash de Sí, piles. sí. Exactamente. Claro. O la cera, por ejemplo. ¿no? Claro. Rápido y que duela mucho, pero poco tiempo. Claro. O de a poquito, que duela menos, Ujú. pero por mucho tiempo. Claro. Lo que está tratando de hacer Luis Arce es patear la decisión. Ni siquiera está sacando la curita. De acuerdo. No Se quiere la quiere asumirlo, dejar a alguien. ¿no? Sí. No quiere parece, José asumir en Gabriel? su gobierno, ¿no? Si Correcto. vamos viendo estas 10 medidas para que las vamos analizando una a una, así nos va explicando José Gabriel de cada una de las medidas. Ponelo en negrito en pantalla. Vamos, los 10 Ahí está. mandamientos de medida, pero Sí, ¿no ve? Ahí está. Reducción del uso del parque automotor del sector público en un 50%. Eso significa que no vamos a conseguir taxis, micros y todo eso porque No, No, es del sector público. Parque ¿Cómo automotor del sector público. que eso Vehículos quería saber. oficiales. Ah, ya. Vehículos No oficiales. público a los taxis, No, micros no, que yo voy a... no. Eso Qué no sé yo, quería la preguntar. gobernación Ya, municipal, ellos no ¿no van es a- cierto? Exacto, pero es un muy buen punto. Ma- Ya, porque porque yo lo mañana, entendí. mañana no pueden Sí. aparecer placas pares o impares, ¿no? Yo cuando vi esto dije, uy, carajo, se vienen las placas pares y las impares. Porque es Es que yo lo había confuso. entendido, yo lo Es había entendido confuso. como sector público a los taxis, micros, Transporte transporte público en general, digamos, Bueno, ¿no? eso te dice también cómo se han hecho las medidas. Esa es una Cuando- selección natural. No, y además cuando tú haces algo, un plan, cuando tú diseñas un conjunto de medidas, cuidas este tipo de detalles. Oye, este término puede ser confuso. Eso lo Exacto, hace. entendí así. No, no, Se redactaron puede bien. confundir, Sí. es ambiguo, Es digamos, ambiguo. ¿no? Pero no, esto está destinado al sector público, al gobierno. Ah, ya. Las vagonetas gobiernos. de Ah, ya. exactamente, Gobiernos de las municipales. alcaldías. ¿Está incluida la policía en esto? No, Probablemente no. no. La policía no, creo. tiene gasolina, así que no te preocupes. Ya va al 50%. ya puedes Es un ir buen contra punto, flecha sí. donde te dé la gana. Sí, pero igual nunca llegan, así que no, Claro. no El te vas segun- a dar cuenta si están. El segundo punto a mí me llama mucho la atención. Dice, se va a incrementar del 50 al 80% la provisión de combustible. ¿Cómo? No, esto es un combustible? deseo. O sea, ¿en base a qué?
Es parte, perdón la pregunta ahí, ¿es parte también del modelo tratar de gobernar por decreto? Mira, primero, esto es un deseo. En teoría, este vendría a ser el resultado de las 10 medidas. Cuando todos se queden en su casa, cuando los chicos no vayan al colegio, cuando las alcaldías, gobernaciones y ministerios dejen de usar sus vagonetas. Cuando se aplique. Cuando se aplique, la provisión va a subir al 80% de la demanda. Lo que no te están diciendo es que la demanda hoy son 6,5 millones de litros de diésel, 6,5 millones de litros de gasolina. Como todos van a estar guardados, la demanda va a bajar a 4. Claro, por supuesto. Entonces, O sea que entonces, O sea, atacan la demanda y no la oferta. Eso tal rebaja es una mentira, porque finalmente es la gente la que no va a salir, la que no va a demandar, y entonces va a haber más combustible, y va a haber más combustible hasta el día que vuelvan a salir, porque en algún momento tendrán que salir y de nuevo vas a tener el mismo problema. entonces esta no, Correcto. no sería una medida, es el resultado de las el medidas. resultado de Entonces las está medidas. ahí al pedo, creo yo. Así es. Bueno. De nuevo, esto fue escrito, no sé si estaba en una servilleta o en algo. Estoy imaginando así de pronto una reunión en una oficina. A ver, anota vos. Y lanzaron Claro. cosas. ¿Qué te Ah, parece esto? Bueno, lo de las aplicaciones móviles, nosotros ya tenemos varias aplicaciones que uno las mira, digamos. Entonces, como que van a crear otra aplicación más extra o las que ya están funcionando nos vamos a fijar, porque ya hay 2 o 3 aplicaciones. Inclusive, uno puede ingresar y ver, hoy día se descargó tal cantidad, cosa, sí. en tal lugar. Entonces, como que esto ya lo sabíamos. Esta Claro. medida ya la conocíamos. Bueno, gran mensaje o gran enseñanza. El sector público siempre va un pasito atrás del sector privado, ¿no? Si uno entra a la página de una cadena de Y ya está, ajá. combustibles y de surtidores y ya lo tienes, ¿verdad? Ahora lo que van a hacer es centralizar eso. De hecho, el sistema de ANH ya les permite hacer eso, solo que eso estaba en el ámbito interno. El funcionario sabía qué estación de servicio Además, tenía. está el asunto de la provisión que Yacimiento está recibiendo, dice más, y distribuyendo. Le ha llegado 7,5 millones de litros de gasolina. Eso te alcanza para 2 días y medio Correcto. en todo el país. O sea, ¿dónde está la solución? No. 7,5 millones de litros de gasolina te alcanzan para un día y un par de horas. En toda Bolivia consumimos 6,5 millones de litros de gasolina por día, promedio. De eso, 2,100,000 es La Paz, porque el transporte público allá es sobre todo a gasolina. 2 millones en Santa Cruz, 1 millón, un poquito más en Cochabamba y el resto en todo el país. Ayer descargaron en Santa Cruz 7,5 millones de 7,5. litros. Empezaron la descarga, no sé si han terminado de hacerlo. Yo Significa tengo que- mis dudas, ¿sabes por qué? Porque no se sabe que hayan depósitos como para 7,5 millones de litros. Correcto, Santa Cruz puede almacenar hasta 4 millones Claro. de litros de... Pero ¿Viste? Entonces esos es más 7,5 show millones de también. litros han sido descargados, ya han salido, tienes toda la mitad del parque automotor parado acá, se van a terminar en 2 patadas. Lo que antes alcanzaba para 3 días de combustible, En uno se va a ir. ahora se va a ir en 1 y Claro, luego vamos a volver tienes al razón, mismo problema. porque una cosa es cuando hay una demanda tan alta, Claro, es más rápido. se va a ir rápido, Claro. por supuesto. En condiciones normales te dura 4 días. Claro. Correcto. Y esta aplicación no va a ser utilizada para mentir, o sea, como que el gobierno diga, pero en la No. aplicación dice que está todo lleno y es su aplicación. ¿O no? No, Es- no, porque Sí. contrastás con lo que dice. La empresa privada no le va a mentir a la gente porque son sus clientes. Porque incluso saben qué pasó la anterior semana, que en Yapacani, no sé si vieron esta noticia, que habían descargado y que había un señor que estaba calculando en la aplicación cuántos litros había. Y de pronto fue como, se acabó. Y ellos decían, pero ¿cómo se va a acabar si no concuerda, o sea, No concuerdo. no concuerda? Porque habían, qué sé yo, 10 autos y ya se había acabado. Supongamos, me estoy inventando ahorita, no me acuerdo bien los datos. Pero luego se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era sacar de una bomba a un terreno baldío, a Con otra un, manguera. a un túnel, No me perdón, jodas. a un, Sí. a un tanque. depósito. Hay un Exacto, depósito. a un No me tanque. jodas. Ajá, Entonces, se ve, hay eso fue lo imágenes que de eso. hicieron. Entonces, ahí obviamente ¿Y por qué da no se para ha publicado pensar. en todos lados eso? Salió Se ha en las publicado- noticias. salió en la- sí, yo lo vi. Sí, en Hablamos de Yapacani eso igual. pasó eso. Entonces, Sí. claramente, No obviamente pasó. te da miedo ver que puede pasar lo que dice Robs, digamos, ¿no? Porque están haciendo eso, Se digamos, ve la ¿no? manguera que está en el lote Sí. baldío. Eso ha Qué pasado. bárbaro. Correcto. Bueno, si uno mira los chats de los condominios hoy día en Santa Cruz, la gasolina está a 13. Sí, 13 o sí, sí, 14 sí. bolivianos. Aparece gente que te dice, oye, 20 litros a 13, 14, he escuchado hasta 16. En Montero hay botellitas de 1 litro a 25. 25. Claro.
de nuevo, el gran problema de esto es la subvención y este precio que hoy día está cada vez más desacoplado. Si antes de este lío cambiario contrabandear gasolina era un buen negocio, hoy día es muchísimo más, ¿no? Porque 1 millón de litros se van por mes. Ponle números. 3 bolivianos con 74 a 6.96 el dólar. Eso era 50 centavos de dólar por litro, más o menos. Si tú lo llevabas a Brasil, eso era $1 por litro. Así que le ganaba 50 centavos. Hoy día, a 12 bolivianos el dólar, esos 3.74 son 30 centavos de dólar. Le ganas 70 centavos cuando lo llevas a Brasil. Entonces, evidentemente, el incentivo para el contrabando del combustible, en la medida que insistimos en que en este país el combustible tiene que estar a 3.74, cuando en el mundo ya está mucho más caro, e insistimos con esta mentira del dólar al 6.96, cuando en la calle ya está a 12, lo que haces es abrirle la brecha todavía más grande a esta gente que hace esos negocios, ¿no? Te pregunto, ayer una persona conocida mía fue a comprar dólares, a vender sus dólares y le pagaron 11,30. Y le dijo, no estaba a 12. Y le dice, teóricamente está a 12, joven, pero diga que no aparecen los compradores porque no hay plata. O sea, plata en bolivianos no hay tampoco. Sí, eso es cierto. Desde hace ya unos 6 o 7 meses que el gobierno está pidiendo muchísimos créditos al Banco Central. Hay emisión. Sí. Pero por otro lado, el Banco Central lo que está haciendo es primero subir tasas de interés en el mercado mayorista de dinero. Por lo tanto, los bancos, en vez de prestar plata, y eso es lo que hace que se mueva la economía, le entregan la plata al Banco Central. Es un negocio muy, muy rentable. Al final del día, si yo te presto plata a ti al 6% para una vivienda a 30 años, estoy asumiendo mucho riesgo, un costo administrativo alto. Prefiero prestarle al gobierno o al Banco Central al 5% a un año. Es un papel que no tengo que estar... ¿Le están prestando su plata al banco? ¿El banco privado le está prestando su plata al Banco Central? Al Banco Central, correcto, porque es una medida que el Banco Central tiene que empezar a implementar para evitar o para frenar un poquito la inflación. El problema es que eso es inconsistente, porque por un lado el gobierno, el sector fiscal, mete mucha plata a la economía, claro, y por otro lado el Banco Central, que es el que le da ese dinero, imprimiendo, tiene que sacarla absorbiendo plata a través del sistema financiero. Por aquí tengo, por ejemplo, que en las casas de cambio en La Paz no tienen dólares y librecambistas ofrecen hasta en 8.90. Esto en La Paz. ¿Qué cosa, el dólar? Sí. En 8.90 en La Paz. Eso es lo que dicen. Vamos La Paz. Todos. Está equivocado, no, anda. Santa Cruz es más, Gabriel, ¿no? yo quería preguntarte, el gobierno ha tardado más de 2 años en reconocer algo que creo que sabíamos todos, que el problema, más allá del abastecimiento como tal, era una cuestión de flujo de divisas. Pero ayer el presidente lo desconoció. Correcto. Exacto. Dijo que descartó que haya una quiebra. Tengo, por ejemplo, esta noticia es de hace 9 horas. Dice, un día después de que el gobierno autoriza a YPFB a adquirir dólares del sistema bancario nacional, la divisa norteamericana desapareció de las casas de cambio y librecambistas del centro paceño. Claro, lo que pasa es que es muy simple. Este tipo de medidas abren el espacio para el arbitraje, ¿no? O sea, yo sé que el dólar va a subir. ¿Por qué? Porque claro, van a demandar muchas criptomonedas. Ahora YPFB claro, va a ir a los bancos a comprar dólares. Antes no lo hacía, recibía dólares del Banco Central. Y eso significa que ahora hay un competidor más en el mercado, uno muy grande, para ir por los dólares que yo también necesito. Consecuencia, o me los guardo o voy a comprarlos rápidamente porque sé que van a subir. ¿Pero vas a comprar criptomonedas con bolivianos? Sí, de hecho, a ver, aquí hay un tema y hay un error de concepto de la gente del gobierno. El mercado de las criptomonedas funciona igual que el mercado del dólar, o claro, de los yuanes o de cualquier otra moneda. Tiene que haber alguien dispuesto a comprar criptomonedas con billetes, dólares, etcétera, y luego estar dispuesto a vender esas criptomonedas, que es un activo que en el mundo me lo reciben, por bolivianos, ¿no? El problema está en que los bolivianos son cada vez menos confiables. Claro, lo que se devalúa es la moneda boliviana, no el dólar, no las criptomonedas y demás. Entonces, para que yo esté dispuesto a recibir tus bolivianos por mis criptomonedas, pues tienes que pagarme cada vez más. Así que lo que va a suceder es que las criptomonedas van a empezar a devaluarse, que es lo que ha pasado ayer, ¿no? O mejor dicho, van a empezar a apreciarse, que es lo que ha pasado ayer. Hemos terminado en 12 bolivianos por USDT cuando habíamos arrancado en 11.30.
si YPFB realmente empieza a comprar criptomonedas, se va a topar con otro problema operativo. Si uno entra a Binance, por ejemplo, perdón por el chivo, va a ver que las operaciones promedio son de entre 1.000 y 2.000 bolivianos. No más que eso. Ya no pueden comprar. No hay, es un mercado sumamente chiquitito, ¿no? Cuando tú ves uno que está vendiendo 40.000, 50.000 bolivianos, aquí le dicen ballena. Ese es un término financiero. Los que tienen mucho dinero y entran al mercado son los que mueven la cotización del mercado. Eso es una ballena en Bolivia. ¿Quién es una ballena en Barata tu Argentina? ballena, ¿no? Es chiquitita, ni siquiera llega a bufeo, digamos, es una cosa bien pequeñita. Cetáceo, cualquiera. En Argentina una ballena es un tipo que vende 100 millones de dólares, Claro. ¿no? Y en Estados Unidos miles de millones de dólares. Entonces va a entrar YPFB pidiendo 60 millones de dólares. Imagínate, yo que tengo unos cuantos USDT, se lo voy a ofrecer a 14, 15, 16. Va a aprovechar el Voy a momento. aprovechar el momento, como cualquiera. Y entonces la cotización de las USDTs van a subir. Los exportadores, que en alguna medida ven este mercado para ponerle precio a sus dólares físicos reales cuando se lo venden al banco, van a decir, si el USDT está a 14, 15, 16, mis dólares están a 17, 18, 19. Así que en los bancos los precios también van a subir. Y el importador va a ir a comprar dólares para comprar el plástico donde se pone la bolsa de arroz, con el que se hace la bolsa de arroz, o la semilla o el agroquímico, y va a decir, bueno, ahora tengo que pagar 16, 17, 20 bolivianos por Y todo va a dólar, subir. y todo empieza a subir. Seguimos ¿no? analizando las medidas, José Gabriel. Nos quedamos en la Y- tercera, cuarta, ¿no? Sí. Tercero. ¿Cómo llegamos acá, pero? O sea, a mí me impactaba ver los gráficos, los comentábamos también ayer, de un nivel de reservas internacionales el 2014 por sobre los 14.000 millones de dólares, que ha estado bajando. Hoy el gobierno, en parte del gobierno reconoce que sí, no hay dólares para abastecer siquiera de combustible al país. ¿En qué momento se desangró el país de divisas internacionales? Es culpa del gobierno, porque ayer en Pagando ninguna de los estas 10 créditos, ¿no? medidas, ¿Perdón? en ninguna de las declaraciones, el gobierno tampoco hace un mea culpa de decir, bueno, nos equivocamos acá. Es problema de la Asamblea que no quiere aprobar los créditos, son problemas internacionales. ¿Qué culpa tiene el gobierno Pero real? incluso Dorgaten Y el- admitió que era previsible 8 el años tema eso. de la falta de divisa. Ese es- También. A ver, Perdón, y el pago de la deuda externa también, ser tan puntilloso en el pago de la deuda externa también es un problema, ¿no? sí, a ver, lo que pasa es Pudiste haberlo bicicleteado y pedir que pudiste te den haberlo plazo. renegociado, correcto. Claro, por supuesto. Y de hecho a Bolivia han venido ya varias misiones de bancos internacionales a decir, bueno, vengo a ayudarlos a renegociar la deuda. ¿Qué pasa cuando tú reprogramas tu deuda? Pues ya no te dan más crédito. Te dicen, ok, has reprogramado, bajan las cuotas, perfecto, entiendo que tienes problemas, pero no te voy a dar más crédito. Claro. El gobierno necesita o está obstinado con el hecho de que de esto se sale con créditos. Sí. Por lo tanto, no quiere renegociar la deuda. Estamos en una situación Ahí vamos. bien complicada. Ahora, aquí voy a responderle el punto de por qué o cómo hemos llegado aquí. A ver, ayer el presidente ha vuelto a hablar de lo transitorio, Ujú. ¿no? Y de hecho el presidente de YPFB también decía, esta es una crisis, este es un bache temporal de iliquidez. 45 días, dijo, va a durar este precio. A ver, vamos por partes. Si alguno aprende en el mundo de las finanzas y creo que en la vida, es que si tú tienes un problema transitorio, no haces nada. No tiene sentido cambiar nada de lo que tú estabas haciendo en el pasado porque es transitorio, ya va a pasar, ¿verdad? Pero si enfrentas una situación que crees que es permanente, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. No puedes seguir haciendo lo mismo que hacías en el pasado cuando hoy día el presente es totalmente distinto y no va a ser igual que en el pasado nunca más. ¿Qué es lo que ha sucedido con el gobierno? Yo creo que el gobierno se ha empecinado y lo ha dicho tantas veces que se lo ha creído. Esto es transitorio. Por lo tanto, si es transitorio, no cambio nada de lo que hago. No ajusto nada de lo que Claro, hago. porque creo que va a funcionar y que va a pasar este No. pequeño Porque se problemita, digamos. autoconvenció de que es Claro. transitorio, de Yo que no no es creo que estructural. ellos crean, pero no les queda otra. O no Para quizás no ya decir están que en el fallaron, punto que en el no fracasaron. pueden retroceder, No. Uno, para no reconocer esto, y dos, que venís a una temporada de elecciones. Exacto. Sí, Yo es pienso probable. eso. Bueno, pero eso significa que ellos piensan que podrían participar en las elecciones o que podría ser rentable. Está todavía seguro que Sí. puede Está ser seguro. candidato. Entonces aquí tienes otro gran problema. El presidente no está velando por los intereses de la economía, está Sino seguir en el pensando poder.
en los intereses propios. Hasta incluso hemos conversado entre nosotros que esos créditos capaz hasta se puedan utilizar para su campaña electoral. No, explicaba hasta el lo diputado. hemos pensado, ¿no? Explicaba- Acá 600 millones, Sí, no. explicaba el diputado, por ejemplo, el diputado Bazán el día de ayer. Yo le hice esa consulta de que, o sea, dame el crédito, listo, aquí está la plata, toma. Dice voy a que ni usar un siquiera- poquito dice para que otra ni cosa. siquiera Arce va a llegar a ver esa plata porque se tarda mucho en recibirlo. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿y eso lo quieren para hacer campaña? Y Pero me dice, un ratito. van a tardar en entregar Pero el un dinero. ratito. Es que el problema es creer que van a ir con las instituciones, Banco Mundial, etcétera, etcétera. No, van a ir a los fondos buitres. Ujú. Van a ir a los fondos buitres. De ahí van a ir a sacar la plata para ir pagando esto y para tener plata de libre disponibilidad, porque el otro te va a decir muy bien cuánto va el avance del puente, tanto, ok, te desembolso esta plata para pagar ese avance. Eso no le conviene al gobierno. Lo que el gobierno quiere es agarrar con fondos buitres que a lo mejor va a pagar 13, 14% en vez del 3,5% que está pagando en el Banco Mundial, ¿o no? Hasta los buitres son inteligentes, ¿no? Y ellos ya saben que muchos de los compromisos que podría asumir Arce no los va a poder cumplir. O sea, el hombre podría ir a decirles hoy día, mira, acaban de aprobarme los 1.600 Sí, millones de pero voy a analizar dólares tu de caso y crédito. no sabemos si se lo van a dar tampoco. Mira, los buitres saben jugar con el riesgo. Lo que decía Carlos es muy cierto. Te van a cargar el riesgo a la tasa de interés. De hecho, hoy día Bolivia en un mercado financiero normal estaría pagando entre 25 y 30% de interés. Para un país eso es una salvajada. Para Claro. una familia es una salvajada. Es una tasa de crédito de una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces eso no es viable hoy día para el país. Pero tú puedes buscar este tipo de financiadores. El problema es que Luis Arce ya está en marzo y hay elecciones en agosto. Entonces, cualquier arreglo que él intente Que sea hacer, problema del siguiente. no lo va a poder hacer lo va a porque el hacer. fondo buitre No se va a va aceptar. a Tampoco se va a entender aceptar. que ¿Vos capaz crees que ni el que no. fondo buitre? Ya se han acabado, creo, las opciones, salvo que sean operaciones de muy corto plazo, 2, 3 meses, pero más de eso ya es muy complejo que alguien esté dispuesto Porque a a asumir Cristina riesgos. le dieron la plata y la reventaron, ¿no? Claro, lo que pasa es que Argentina tenía muchos activos en el exterior que tú Ya. podías tomar, ¿no? Ya. De hecho, Ahora entiendo el porqué. claro, de hecho YPFB tenía cuentas en el exterior. YPF en Argentina tenía muchas cuentas en el exterior. Argentina tenía un par de barcos. Es decir, tú podías decir, bueno, en caso de un ¿Te querés problema, me saco de acá? me quedo con había eso. garantía. Había garantías. Bolivia hoy día ha absorbido todos los flujos de dólares que tenía afuera. De YPFB, el propio Banco Central han ido agotando sus depósitos en el exterior. Entonces, si Luis Arce se va y el próximo gobierno desconoce las averías que el hombre ha hecho, no vas a tener dónde cobrarle, porque la cuenta de Ay, YPFB Dios. en Nueva York está en cero. ¿no? Te hago una pregunta con esto de la plata de Bolivia. El ministro de Economía dijo en enero, el combustible se trae con parte de lo que puede aportar yacimientos y el resto de instituciones del Estado. Antes de ayer, Dorgaten dijo, nosotros pagamos parte de la deuda externa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede pagar yacimientos si le traen la gasolina allá? Ser solvente como para que le sobre y pagar parte de la deuda externa. ¿Cómo entendemos esto? No debería hacerse, ya se hizo en el pasado. Aquí la mayoría de la mesa es muy joven para acordarse, pero en los 70s y 80s se hacía eso, se hacía esta timba financiera, ¿no? Se le sacaba la plata a Comibol para pagar deuda externa, combustibles y demás, y el problema era que dejabas a Comibol ¿Esa es la sin crisis plata. del 74? Correcto, 74, pero de hecho se extendió. Claro, Comibol. pero comienza el 74 con Banzer. Así Sí. es, ¿no? ¿Qué sucede? Y de hecho han hecho exactamente lo mismo. A partir del 2021, en la ley del presupuesto se le dice a las empresas públicas que tienen que transferir todos sus recursos externos al Banco Central. Entonces, implícitamente le estaban cargando la obligación al Banco Central de pagar deuda externa, compra de combustibles y demás, porque todos los dólares que antes YPFB tenía por las exportaciones de gas y que usaba para comprar combustibles, ahora se los queda el Banco Es Central. un juego contable entonces nada más. Es un juego contable, pero que no toma en cuenta las responsabilidades de cada Claro. uno, ¿no? No sé, si tú has tomado un crédito y por algún motivo tomamos la decisión en esta mesa de que desde hoy para adelante todos vamos a hacer una bolsa común, vamos a poner nuestra platita en el mismo lugar,
tú estás licuando tu obligación Claro. con el crédito, porque vas a decir, yo aporté a la bolsa, ahora necesito que paguen mis obligaciones, ¿no? Entonces, el que está más endeudado va a estar feliz O de sea, hacer eso. no es forma de un ejemplo de solvencia en todo caso. No es, ahí hubo muchos errores. El otro gran error es creer que el Banco Central, los dólares del Banco Central eran dólares del gobierno. Eso es falso. Si uno mira el organigrama del Poder Ejecutivo, ahí no está el Banco Central. El No Banco está, Central claro, debería ser por una supuesto. entidad independiente. Y debiera manejar la política económica incluso. Correcto. Se ha fijado la idea de que las reservas eran el ahorro del país. Eso es mentira. Es el ahorro del Banco Central, que es el que emite bolivianos y por lo tanto es el responsable de darle valor a esos bolivianos. ¿Cómo se le da valor? Antes se le daba valor con reservas en oro. Cada boliviano que se emitía tenía que tener su contraparte en oro. Eso ya no se usa, eso ya se ha dejado atrás. Pero en parte ahora lo que le da valor a nuestra moneda eran los activos externos del Banco Central, las reservas. Eso En era dólares. En dólares, en dólares, en oro, en bonos y demás. Cuando se empezó a meter esta idea de que las reservas del Banco Central son el ahorro del gobierno, ahí tronamos, porque el gobierno tiene otros objetivos. El Banco Central tiene que cuidar el valor de la moneda, nada más. ¿Alguna vez se cumplió bien? Yo te diría que entre el 96 y el 2004, 2005, sí. Mira vos. Sí, tuvimos una época en la que se manejó bien el Banco Central. Aquí, Había una institucionalidad, ¿no? sí, ahí estaba Juan Antonio Morales, Sí, había gente sí, que me era acuerdo, muy responsable. Pero de ahí para adelante, entre el 2006 y el 2014 no hubo necesidad de atacar al Banco Central porque había mucha plata y EPFB recibía mucha plata. Ujú. Por lo tanto, nadie se ocupaba de las reservas del Banco Central. Wow, qué épocas. Claro, viejas épocas. Bona, aquellas. volvemos. 14. Volvemos, nueve, ¿les parece? Analizando Claro. las medidas. Nos tocaba la cuarta, quinta, sin Cuatro. Determinar estaciones de servicio específicas para la provisión de combustible para el transporte público, para una provisión más ágil. Provisión diferenciada. Hoy día los micreros, los transportistas van a obtener combustible súper bien, pero también vamos a empezar a ver mangueras que van a salir a tanques especiales o Pero- micreros que no van a circular porque van a cargar combustible. En vez de estar 10 horas en el micro, voy a vender el tanque de gasolina y me Claro. voy a quedar en mi casa para volver mañana a la cola y hacer exactamente. ¿Cómo Pero- controlas eso? Ay, no. Pero además, esto de aquí, van a poner dos surtidores para 4.000 vehículos, que va a ser exactamente lo mismo de largo y de tedioso. Ya. Si hay 4.000, en Santa Cruz hay 5.000 micros. Hagamos en cuenta que 4.000 necesiten día por medio. ¿Qué vamos a hacer? Buenísimo. Más incentivo todavía a no circular y usar eso como un Como para producto revenderlo, para digamos, revender. para la Claro. gente que está haciendo cola aquí, digamos, y revenderlo y ganarse unos pesos Claro, extra. pero además Correcto. lo pueden hacer porque un micro se gasta su tanque en el día de trabajo. Entonces lo justifica con el BESISA. Así es. Así es, no vas a estar ahí. Ahí está. Priorizar mediante la programación la provisión de combustible para que no falte al sector agropecuario. Bueno, de nuevo acá te están diciendo, señor, señora, usted que tiene su auto y que va del 8º anillo a Equipetrol a trabajar, a usted no me interesa por ahora, le voy a dar plata, Sí. le voy a dar combustible al minero, le voy a dar combustible Al al agropecuario. agropecuario. No es mi prioridad. Pero No es fíjate, prioridad. fíjate que no están garantizando nada. Ujú. Priorizar la priorizar, programación. Priorizar la programación no te está diciendo consolidar el... Claro, el cómo. En la provisión, el- digamos. claro, ¿no? la Claro. provisión. Esa es una declaración de intenciones. Es No una parecen los declaración. objetivos De que lo uno poco se que haya, ponía se en lo doy a los los primeros semestres de agropecuarios. universidad. Claro, no te explica Lo- cómo lo vas a gestionar ni Correcto. ejecutar. Lo digamos. poco que puedo llegar a consumir, Claro, prometo que te lo voy a dar. sí. Claro. Ahí está. Ahora, si no lo consigo, lo siento. Lo intenté. Yo te dije que Sí. Lo Lo di- intenté. lo di Yo te dije todo. que Sí. prioricé. Claro. Sí, sí, sí. Pone la otra negrito donde están las otras. 6. Seis. Garantizar combustible para servicios básicos y de salud, con miras a que las alcaldías accedan a combustible y así enfrentar sus operaciones. Pero Bueno. no va en contrapartida con el 1. No, pero ahí está lo que decía No, Robs. básico La y policía, salud, Ajá. bomberos, todo lo que son la maquinaria para atender el problema, Emergencias, por ejemplo, de digamos. emergencias, Ya. tienen que recibir combustible. Ahí. Entonces, pero de nuevo acá, bueno, acá sí garantizan. Y Es que una también buena pasó observación. esta semana que una ambulancia de la alcaldía lastimosamente estaba con tanques llenos de gasolina para ir a revender o para algunos dirigentes, no se sabe. Pero igual la gente hizo un Denunció. escándalo y denunció. Entonces como que también
tenés el mismo problema. digamos. Claro. Bueno, esto es un poco menos intenso, digamos, por la cantidad de gente y menos ambulancias que micros, pero sí es posible, ¿no? Igual el séptimo ya se estaba analizando desde hace días, ¿no ves? Lo del Claro, horario continuo. Acá ya es del más pandemia. Claro, Sí. del horario continuo, del teletrabajo, de que se autorizan Déjà vu. las clases virtuales y bueno... Perdón, barbijo no es... no, todavía no es necesario. No usen. Alcohol en gel. Claro. Probablemente, pero bueno, si uno va a las colas y ve las condiciones en las que esa gente está esperando horas de horas, yo te diría que un poco de alcohol en gel y Alcohol más, bebible. tampoco alcohol bebible. Distancia de un brazo, ¿no? Nos sí. enseñaron. Algo para que no se aburran. Claro. En La Paz se va a ampliar el horario del teleférico. Nosotros mostramos las largas filas que se estaban Ayer, sí. registrando ayer en Desde- el teleférico Desde de la las gente 6 que de la mañana. y que eso acompañaba también al mal clima que nos explicó Sebas, que llueve en la ciudad de La Paz y el teleférico se para. Sí, tienes ese problema, pero al menos hay una opción de Ya. transporte público Pero, que perdón. no tienes en otras ciudades. Sí. Perdón un ratito, horario continuo de trabajo, ¿no sería conveniente ya entonces que Bolivia establezca un horario continuo como todos los países del mundo? Mira, a mí siempre me ha llamado la atención y les cuento una anécdota. Yo estuve en el Banco Central, en el gobierno de transición, cuando llegamos, el Banco Central, que siempre ha trabajado en horario continuo porque es el horario donde Claro. trabajan los bancos. Ajá, los bancos. Durante la gestión de Luis Arce como ministro, empezó a trabajar discontinuo. ¿Ya? Ah. Y esto no lo tengo verificado, pero me decían, lo ha hecho porque entre la hora del almuerzo y la tarde, él da clases. Y le molesta que el resto trabaje mientras, porque cuando él vuelve y quiere tener reuniones ya no hay gente. Claro, un ¿no? interés muy personal. Entonces, es ilógico, el horario discontinuo es sumamente complicado. Pero no, para- pero el mundo funciona en horario continuo. por un tema de eficiencia. Claro, es, por es supuesto. absolutamente eficiente, se gasta menos, hay un montón de estudios de clima laboral que te dicen que es lo mejor para el Claro, trabajador. tenés más tiempo para tu Salir a casa. las 4 o 5 de la tarde y poder irte a tu casa. hermano. Correcto. Claro, hacer Hay- otras cosas que no podés, ¿no? Sí, Uy, pero por ¿sabes? ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en Unitel, es complicado tener un horario continuo por los programas al vivo o por ciertas grabaciones, digamos. Entonces, como que Claro, para hay ciertos rubros sectores e industrias. funciona, Son ¿no? excepciones, Son casos pero... Sí, especiales. pero la mayoría trabaja en horario. Debiera ser Sí, ¿no? horario continuo. Y es más, Mm. adaptarnos al uso horario de todo el mundo. Nosotros no avanzamos ni retrocedemos la hora. Así. Y estamos gastando plata en verano cuando pudiéramos adelantar la hora Sí. porque ya hay luz. bueno, esa es una práctica propia de una economía sumamente pobre. Cuando tú tienes infraestructura que te permite obviar los cambios de temperatura o los cambios de estaciones, por ejemplo, cuando en lugares donde hace mucho frío, tú tienes la infraestructura adecuada para que el colegio no tenga que arrancar más tarde porque tienes doble vidrio, porque hay calefacción, porque hay transporte público adecuado y demás, no te interesa si es verano o invierno, tú te acomodas, ¿verdad? Tú manejas el tiempo en función de tu preferencia. En cambio, en Bolivia nosotros, si hay invierno, tenemos que hacer que los chicos entren más tarde al colegio porque si no se mueren de Sí, frío. pero a Claro, ver, un no ratito, tenemos condiciones. En España, que es país de primer mundo, o por lo menos se parece de primer mundo, sí hay adelanto de horario. Creo que es algo más inteligente para ahorrar energía. Bueno, Claro. en el fondo, digamos, a lo que vamos es a lo mismo. Podríamos, si tuviéramos condiciones, ajustarnos para ser eficientes. El problema es que nosotros no nos ajustamos, no ajustamos las condiciones para que nosotros definamos si vamos a ser eficientes o tiempo no, en sino que que nos Santa ajustamos Cruz- a las Hubo condiciones. un tiempo que en Santa Cruz intentó hacerlo y estuvo como 2 semanas y el gobierno los advirtió que no podían porque funcionó. Claro, hay un problema ahí también de autonomías, ¿verdad? Claro, sí. Lamentablemente en Bolivia somos un estado autonómico de mentira. Sí. Hay José muchas Gabriel, cosas que hay el que- último punto, que es el 10, ya habías tocado un poquito de ese tema del precio, de que se va a vender mucho más caro si logran pasar la frontera por el precio que está en otros países, ¿no? Entonces, Pero nos van a cobrar a nosotros igual. Ya lo hicimos y nos fue bien mal. Ya lo hicimos y nos fue bien mal, ¿te acordás? a finales Con, del... con Perú correcto. y con Argentina. Ustedes quieren cobrar, nosotros le vamos a cobrar a ustedes también. Y Bolivia tuvo que recular. Bueno, de hecho nosotros tenemos un problema en realidad porque Perú ha reclamado por un tema de competitividad.
Ellos dicen, los camioneros bolivianos cargan a 3.74 cuando Claro. mis camioneros pagan $1.10 y esto les da más competitividad a ellos que a nosotros. Ahora, no me molestaría si ustedes dejaran, porque como somos miembros de la CAN y también del Mercosur, nosotros deberíamos dejar, para empezar, por ejemplo, a los camioneros de Perú o de Argentina circular por nuestras carreteras sin ningún problema y deberíamos darle las mismas condiciones mismas que le condiciones, damos claro. al transportista boliviano. Eso significa venderle combustible al mismo precio. Nosotros no lo hacemos y el reclamo ha venido por ese lado, ¿no? Y Entonces, además por la calidad de la Claro. gasolina, ¿no? ¿Te acuerdas de la calidad del diésel en Perú? Te dieron, Bolivia tiene 6 meses para para cambiar ajustar, correcto. para cambiar su diésel, El tipo o si de no, diésel. no van a poder circular en el Perú. Bolivia es uno de los no más de 10 países en el mundo que sigue utilizando gasolina blanca. Es una gasolina que, si lo pongo en tiempo, su calidad es de los 70s, ¿no? 85 octanos. Hoy día es algo que ya prácticamente no se usa en el ¿Y mundo. por qué la usamos? ¿Porque es más barata? Correcto. Uf. Es la No hay, gasolina. encima la más barata no puedo usamos- conseguir. Por eso todos nuestros autos duran menos, Yes. suelen trabajar más con más temperatura, tienen más problemas de mantenimiento, porque ya de por sí la gasolina que usábamos, si era 100% fósil, era muy mala. Pero ahora a eso le agregamos 12% de etanol. Y nuestros vehículos con mala gasolina y etanol no están preparados para hacerlo. Entonces hay todo un problema ahí técnico. De hecho, cuando la minería empezó a importar su combustible, no lo hizo por un tema de abastecimiento. Lo hecho por calidad del combustible. Correcto, Ah, la maquinaria que ellos usan en estas minas grandes te exige que sea un diésel de altísima calidad, cosa Claro. que no conseguían en Bolivia. Y ahora Yo tengo- esto de controlar las fronteras para que no salga el contrabando, a mí se me antoja más o menos que pongas en un frial un cartel que diga prohibido que entre las moscas. Correcto, sí, Listo. hasta ahí Y llegamos. el cartel está puesto, ¿no? Yo Claro. no sé. Ya véanlo ustedes. Yo así, tengo ¿no? un par de preguntas. Ayer el presidente también negaba la quiebra del país. La pregunta es concreta. Técnicamente, ¿en qué momento un país entra en quiebra? Y la segunda, No existe. ¿qué le viene al próximo gobierno? ¿Qué bomba le están dejando? A ver, voy por partes. Técnicamente un país no entra en quiebra. Digamos, lo más cercano es entrar en default con ya sea mercados privados de deuda, que es lo que ven las calificadoras, o con los multilaterales, que tampoco entras en default porque usualmente ellos, como son organismos de cooperación y normalmente son construidos con fondos de países, pues te ayudan a reprogramar tu deuda. Entonces, lo más cercano sería el default con mercados privados de deuda. Y en ese caso Bolivia tiene muy poco, son 1.800 millones de dólares de deuda con el sector privado. Lo que nosotros conocemos, porque aquí viene el otro gran problema y voy a lo que tú dices de la herencia. Bolivia ha ido pateando un montón de obligaciones que no se registran como deuda, pero que sí son deuda. Un ejemplo, ¿por qué no descargan combustible cuando llega la cisterna a la refinería? Porque no se ha hecho el pago. El combustible ya está en Bolivia, pero todavía no lo has pagado y en consecuencia el dueño de ese combustible no deja que descargues. Claro. Se ha venido acumulando deuda al punto tal que hoy día ya nadie le da crédito al gobierno. De eso no sabemos porque no se publica. Ujú. ¿Cuánto deberemos ¿cuánto? de combustible? No lo sabemos. 500 millones se calcula. Se estima entre 500 y 600 millones, eso es cierto. Ahí el problema es que el próximo gobierno va a llegar y se le va a exigir el pago muy rápidamente. Y eso en la situación en la que vamos a estar es muy complicado de manejar. El otro elemento es que sobre las 22 toneladas de oro que todavía tenía Bolivia, que es algo muy llamativo que hoy día estemos con problemas de liquidez, siendo que se supone que la ley del presupuesto les permite usar esas 22 toneladas para operaciones financieras, seguramente se han hecho estas operaciones financieras. La otra vez hablábamos del empeño, ¿no? Grave, seguramente. ¿Ah? Claro, en economía hay una operación que se llama reporto. En palabras facilitas, es empeño, ¿no? Ujú. Tú tienes ese anillo, necesitas plata, tú agarras, me dices, este anillo cuesta 100, yo te voy a dar 50 hasta la semana que viene. Si la semana que viene no me devuelves los 50 más intereses, este anillo es mío. Eso es un empeño, O ¿verdad? sea, me estás diciendo que pusimos el oro en prenda. Lo hemos puesto en prenda porque además es una operación que mientras esa semana dure y ella no incumpla con su pago, Sigue ese siendo anillo de sigue ella. siendo de ella. Ella puede seguir diciéndole a su familia, yo tengo mi anillo aquí Claro. guardado.
Entonces, el problema es cuando tú ya no incumples, ahí recién deja de ser de ella. La pregunta es, ¿cuántas operaciones se han hecho con las reservas internacionales, con el oro, que vencen después del 8 de noviembre? Eso no lo sabemos. Entonces, el próximo gobierno llegará y se enterará de eso. Y luego cosas chiquitas que van sumando. El otro día, hurgando en la página de las Naciones Unidas, encontré una carta que decía Bolivia le debe $772,000 de cuotas. 780 millones. No, 700, $772,000. 778,000 ya subió. Ah, bueno, 770. Ya subió. Bueno, pero Sí. pónganse a pensar, $778,000 No es ni dólares no es ni $1,000,000, incluso para una familia. 12 años que le deben a Naciones Unidas, no le han dado su aporte. Eran Bolivia. cuotas súper chiquitas, Claro. ¿no? Y nos hemos olvidado de pagar eso.